Milay Burgos es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, así como maestra en Derecho por la Facultad de Derecho y doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora de la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, y ha dictado cátedra en la Facultad de Derecho y el posgrado de Derecho en la UNAM. Ha publicado numerosos libros y textos científicos sobre derechos humanos, teoría crítica, epistemología jurídica y pueblos indígenas, incluyendo La disputa por el derecho, la globalización hegemónica versus la defensa de los pueblos y grupos sociales, y herramientas teóricas para la comprensión de los derechos económicos, sociales y culturales. Coordina el grupo de investigación Filosofía, Derechos y Sociedad de la UACM, así como el grupo de trabajo Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es integrante del Consejo Asesor de la Asociación Civil Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como miembro del Consejo Editorial de Memoria, revista de crítica militante. Pues aquí estamos con Milay, muchas gracias, bienvenida. Gracias. Aquí a tu casa, a la máxima casa de estudios, y eres profesora aquí también y egresada de la UNAM. Bienvenida. Gracias, John. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un privilegio tenerte, querida Milay. Eres una de las juristas más radicales que yo conozco, en el mejor sentido de la palabra radical, de entender el derecho en su contexto y como un mecanismo, una herramienta, un producto social liberador, pero no por esencia, ¿verdad? O sea, el derecho nace para reprimir y nosotros lo usamos para liberar. O cuéntame de esa visión tuya. Gracias, John. Justamente te agradezco mucho la invitación y que habláramos de este tema, porque es el tema que debatimos en los pensamientos jurídicos críticos, ¿no? Así le llamamos para que sean plurales, porque hay muchas corrientes. Las personas creen que el ambiente crítico del derecho, o el ámbito crítico del derecho, pensándolo desde el punto de vista no solo académico, investigativo, sino también en la práctica jurídica, es un ámbito muy restringido, y no, es muy amplio desde el punto de vista doctrinal. Desde los años 60 del siglo XX se fue desarrollando mucho en América Latina, muy vinculado a la práctica. Siempre ha habido ámbitos críticos en el derecho, ¿no? Escuelas, etcétera, pero justo en América Latina desde los años 60 sí hubo mucha práctica jurídica, como en defensa, sobre todo, por ejemplo, defensa de sindicatos o defensa sobre todo sindicales, de organizaciones sociales, cuando reprimían, etcétera. Y después justamente de las dictaduras latinoamericanas, esto se expande mucho más, porque el derecho se empezó a ver también como un espacio donde podía reivindicarse, por ejemplo, la memoria, ¿no? Eso después de esto. Y por otro lado, en el caso mexicano, y ahí estoy haciendo un poquito de historia porque es muy interesante, en México tú detectas, esto es un ámbito crítico del derecho, estoy hablando en la práctica, muy vinculado a comunidades eclesiales de base, que al final hoy, que son, bueno, los grupos de sociedad civil que también defienden derechos humanos. Eso es en la práctica, pero en la doctrina también se empieza esto como a sistematizar, a conceptualizar. ¿Y qué son los pensamientos jurídicos críticos? Pues esta doctrina, que desde la práctica sociojurídica se empezó a sistematizar, yo diría que hay muchas escuelas, hay varias. En México, bueno, muy conocida la crítica jurídica prevista por Óscar Correa en algún momento. Claro, crítica, Óscar hizo una gran escuela aquí en la UNAM, ¿no? Una escuela basada en el marxismo, pero hay otras escuelas, ¿eh? Aquí en México está la escuela del justnaturalismo histórico analógico, de Jesús Antonio, el que escribe sobre esto es Jesús Antonio de la Torre Rangel, que viene de esas luchas de comunidades eclesiásticas de base. A ver, nada más una cosa. Tú mencionas a Marx. Marx estudió Derecho. Sí, claro. Fue abogado, su primera carrera. Después estudiaría el doctorado en Filosofía. Pero después él terminaría concluyendo que el derecho
no es otra cosa, bueno, igual estoy leyendo mal, tú me corregirás, pero en sus obras clásicas, él entiende al derecho como básicamente parte del Estado burgués, ¿no? Una herramienta para ordenar la sociedad, mantener los obreros de la sociedad bajo control, jurídico legal, defender los contratos, los derechos de propiedad privada, privacidad, no, de propiedad privada, y la idea de que pudiéramos usar esa misma herramienta desarrollada para reprimir y controlar, para liberar a las sociedades, pues no resulta contradictorio para alguien marxista hoy. Fíjate, justo, ese es justo lo que por donde iba a ir, que hay muchas otras escuelas o tradiciones que empezamos a ver el derecho no solo como un instrumento de dominación. El derecho evidentemente es un instrumento de dominación, claro que lo es, con su ámbito coercitivo, coactivo, sus dos periplos, ¿no? La amenaza y la disposición de dominación y obligación en el sentido también de que puede llegar a penalizarte, ¿no? Como sabemos, ahí nosotros somos abogados, pero también creemos que como instrumento en sí, más que instrumento también es un fenómeno social, vinculado con la política, con la economía, y se vincula, tiene cierta autonomía, pero se vincula constantemente con el desarrollo político-económico de un espacio. En ese sentido, como instrumento también puede ser utilizado por movimientos sociales, por organizaciones, por grupos sociales, en aras de contener dominaciones y opresiones, vamos a decirlo así en general. Yo lo radicalizo más y desde el marxismo, desde las visiones críticas neomarxistas, etcétera, contener el capital, ¿no? Por ejemplo, y es uno de los trabajos que más se hace dentro de los pensamientos jurídicos críticos, no solo estudiar esa visión crítica, vamos a decir, la visión negativa del instrumento de dominación en sí, pero también estudiar, porque en esencia ahí, por ejemplo, Óscar Correa nos aportó mucho, ¿no? En esa visión crítica, negativa, pero también estudiar el otro ámbito, el ámbito sin ser dicotómico, ¿no? El ámbito de más bien, más que liberación, a mí la palabra liberación me gusta mucho que la uses porque está muy vinculado a nuestros procesos sociales en América Latina, pero por lo menos romper espacios de dominación, de opresión, ponerles contén al desarrollo del capital, y esto se realiza mucho en toda América Latina. Esto no solamente vemos al derecho como un espacio de dominación, y no se le puede dejar el derecho ni a los estados en un momento determinado, a los poderes que oprimen, vamos a decir los poderes en general, no solo es el poder del Estado, están los poderes económicos, los poderes privados, todo tipo de poder donde hay jerarquías y hay dominación, entonces no se le puede dejar el derecho a ellos, tenemos que usarlo. Además depende del contexto jurídico constitucional en que nos estamos moviendo. En los Estados Unidos la Constitución está diseñada para defender la propiedad privada y los contratos en primer lugar, ¿no? El elitismo de la oligarquía. Mientras si tenemos una constitución revolucionaria, como todavía, a pesar de décadas de manoseos neoliberales, tenemos en México, todavía es la constitución de 1917, o las constituciones de Ecuador, de Bolivia, en Chile todavía no tenemos, pero están intentando hacerlo. Esas nuevas constituciones nos dan un nuevo marco para que podamos tener una acción jurídica transformadora, ¿no? Yo diría que sí, y yo diría también que ahí tenemos que pensar incluso los derechos humanos críticamente. Y cuando digo críticamente lo digo epistémica, metodológicamente, a lo mejor esto suena un poco muy académico, pero vamos a pensarlo desde la materialidad, claro, desde las contradicciones que hay, dialécticas, desde los procesos históricos. Y entonces los derechos humanos tienen esa construcción como procesos históricos, culturales, de contradicciones, donde también se apropian los grupos sociales del discurso y de las instancias para defenderse, ¿no? Eso no quiere decir que vamos a cambiar un sistema político, social, económico mediante el derecho. Estamos de acuerdo, eso no ha sucedido hasta ahora, aunque yo diría que todos los cambios constitucionales que se dieron entre Venezuela, Bolivia, Ecuador, pero incluso con el antecedente un poco de Colombia y hasta se plantea el constitucionalismo, Brasil. Tú sabes, hasta Brasil, ¿no? Se plantea que hasta Brasil
generaron espacios donde realmente se podía pensar lo jurídico como un espacio donde uno podía reclamar, contener y lograr determinados espacios de, vamos a decir, de liberación o contrahegemónicos. Ahora, pero también hemos visto cómo también en lugares como estos vuelve a surgir sistemas políticos, vuelven sistemas, no vuelven sistemas, los sistemas no es que hayan cambiado rotundamente, pero vuelven gobiernos que pueden ser muy conservadores de derecha y también usar el derecho en aras de sus intereses, ¿no? La como famosa el caso, lawfare, ¿no? La guerra jurídica, ¿no? No, o como el caso, por ejemplo, de Ecuador, ¿no? Una constitución bellísima, pero ¿qué tenemos en Ecuador? ¿Qué pasó también? O no así el caso de Venezuela, no así el caso de Bolivia, pero bueno, lo que sí es importante, porque sí hay una visión, yo diría que es una visión ortodoxa que se instauró desde la noción del marxismo, que Marx no lo planteaba así. Porque Marx no es que veía el derecho como un elemento fundamental, pero lo veía como ese componente, esa madeja de totalidad social, en la cual hay muchísimos componentes de poder, etcétera, y el derecho tenía también un papel allí, pero no como un elemento única y exclusivamente de dominación. Está las famosas cartas después de Engels, y donde dicen, nosotros nunca dijimos que esto iba a ser así, de rajatabla, que la economía condicionaba todo, no, es una interrelación más compleja, dialéctica y histórica también. Y eso es lo que más rescatamos en los pensamientos jurídicos críticos, intentar pensar otros derechos, otras formas, y ahí hay un punto ahí que no hemos tocado, que es el punto también de romper con la lógica del monismo jurídico moderno, ¿no? A ver, cuéntame de eso. ¿Qué es el monismo jurídico moderno? Sí, porque eso es como, y además es como el principio esencial que criticamos en teoría del derecho, o incluso en las visiones filosóficas del derecho modernas, de pensar que el derecho solo se produce desde el Estado, y solo se produce un solo derecho, ¿no? El triángulo de Kelsen, ¿no? Así, la Constitución, las leyes, todos tenemos que cuadrar literalmente. Sí, un solo sistema producido por el Estado, creado por el Estado, aplicado por el Estado. Y eso es un error, incluso no solo es un error, eso tiene su justificación en el propio desarrollo, en la modernidad madura, a partir del siglo XVIII y XIX, exactamente, y la constitución de los Estados-nación. Y hay un interés del capital ahí, un interés de tener un Estado con un derecho que pueda defender también en esa relación social sus intereses, ¿no? ¿Y los otros sitios del derecho cuáles serían entonces? Exactamente, y que siempre han existido, no más que nos impusieron el monismo jurídico, las comunidades indígenas. Nosotros partimos de que el principio del funcionamiento de lo jurídico, que es un funcionamiento y que ya podríamos plantearlo como un principio teórico, tendría que ser la pluralidad jurídica, no el monismo jurídico. Frente a uno, la pluralidad, ¿no? Puede haber, evidentemente las comunidades indígenas serían uno de ellos. Hay mucha diversidad, depende de dónde, en qué espacio y en qué contexto histórico y espacio-tiempo estemos, ¿no? Porque también se han dado prácticas, por ejemplo, en ciudades, con grupos sociales, depende. No tiene por qué ser siempre rural, no tiene por qué ser siempre, puede ser urbano, puede ser en localidades. También podemos pensar que a nivel internacional, macro, hay pluralismo jurídico, de hecho hay estudios sobre eso, que además van por encima de todos los Estados-nación, que es todo el tema de la ley mercatoria, ¿no? Es un derecho que no va con los Estados-nación. Claro, si ellos lo pueden hacer con sus tribunales internacionales de arbitraje, del TEMEC, etcétera, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros al nivel del pueblo, las autonomías, ¿no? indígenas, incluso la autonomía universitaria? Pues no es autarquía, no es que la UNAM, por ejemplo, es otro estado o es separado, pero sí tiene otras reglas, ¿no? Otra legalidad interna que debe aceptarse, ¿no? O sea, eso, es que las características ahí del derecho están, es general para ese grupo, se acepta para ese grupo, se aplica para ese grupo. Y bueno, también hay factores que en un momento determinado, hay discusiones sobre esto, ¿no? Si, por ejemplo, si grupos vamos a decir narcotráfico, paramilitares, lo que fuere, ¿no? En comunidades específicas donde domina y el Estado no está presente, si pueden generar también ese tipo de formas jurídicas y si lo podemos aceptar. Eso es una discusión. Pueden ser muy perversas, sí, claro. La fuente también es un tema de legitimidad. ¿Cuál es, de dónde sale? No es lo mismo una comunidad indígena que históricamente
tiene sus propias prácticas, aunque tengan mistura con las del Estado, tengan misturas con otras formas. No es lo mismo, que también puede haber prácticas de dominación internas, ¿eh? Eso, nadie está diciendo que esto es un derecho bueno o malo. El bueno o malo no aparece acá, sino funcionamiento del fenómeno. Y que un pueblo o una comunidad específicamente que esté dominado por un grupo con obligatoriedad y con coerción y coacción, ¿no? Que sí existe. Entonces, ahí hay muchas discusiones, ¿no? La legitimidad, la fuente, los fines, ¿no? ¿Por dónde vamos para poder entonces aceptarlo o dialogarlo? Claro, pero por lo menos hay que reconocer que esta fantasía de la legitimidad absoluta del Estado y su sistema jurídico, pues no es una realidad. Hay muchos sistemas y formas de legitimación y de reglas que tenemos que reconocer y trabajar dentro de ese contexto. Ahora, hay otro gran tema polémico en esto, los derechos humanos, tú lo has comentado. Uno imagina que cuando se habla de derechos humanos siempre estaríamos defendiendo a los vulnerables, los excluidos, los marginados. Pero también hay un discurso imperial de los derechos humanos, ¿no? Cada año la Secretaría de Estado de los Estados Unidos emite su informe global sobre la situación de los derechos humanos y, sorpresa, en la primera página los estados-nación que señala como los que más violan los derechos humanos resultan siempre ser países que o están en contra de los Estados Unidos o tienen alguna ideología distinta, ¿no? Pues Venezuela, Cuba, Rusia, China, lo utilizan como un arma diplomático, de política exterior, muy agresivo, ¿no? Sí, bueno, de hecho en el caso cubano, que lo conozco bien y lo estudio, en los años 90 fue un discurso muy fuerte, pero fue un discurso que empezó a confrontarse. Siempre han dicho, son violadores de derechos humanos, pero se empezó a confrontar y, por ejemplo, la posición del Estado cubano fue asumir el discurso de los derechos humanos como propio y cambiar la lógica de este constitucionalismo, del socialismo real, que sí hablaba de derechos, pero no hablaba de derechos humanos. Entonces fue cambiando. Un segundito, vamos a un corte, vamos a continuar ahora hablando de Cuba y de otros temas apasionantes con Milay Burgas. No se vayan. Aquí seguimos con Milay Burgas. Muchas gracias, Milay, muchas gracias a nuestra audiencia. Entonces, estamos hablando sobre el uso imperial del discurso de los derechos humanos. Por supuesto que en Cuba, en cualquier otro país, hay problemas, ¿no? Tiene que mejorar. Pero esa idea de que Cuba, Venezuela, Rusia, China son enemigos de la democracia o de la libertad es un discurso fabricado, ¿no? O sea, ¿con qué intencionalidad? ¿Cómo ves eso? A ver, yo creo que los derechos humanos también, como mismo planteas, es un discurso. Como discurso es muy manipulado por poderes hegemónicos, ¿no? Y lo importante de los derechos humanos para nosotros, desde también el pensamiento crítico, ¿qué tenemos que hacer con los derechos humanos? Pues darle un contenido crítico y de materialidad. Sobre todo que se realicen. Podemos tener miles de regulaciones de derechos humanos en todas las constituciones. El propio sistema de Estados Unidos, ¿qué derechos humanos reconoce? ¿Qué tipo de pactos ellos han firmado y convenciones internacionales? Muy pocas. Rechazan. Y la Convención del Niño, que es la convención que más, de los niños, niñas y niñas, es la convención que más está suscrita internacionalmente en el mundo y no la firman. ¿Por qué? Porque es una falacia su discurso de decir que ellos son los demócratas, los defensores de los derechos humanos y realmente incluso no ir en el orden internacional de los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos junto con él en aras de... y entonces poner la justificación de que su sistema jurídico no va con ello, ¿no? Entonces sí tienen muchos avances en otras cosas, discriminación, etcétera, pero en esto y en derechos sociales también. ¿Qué avance tienen en derechos sociales? En materia de educación, salud. Estoy hablando de Estados Unidos específicamente. Ahora, mucha manipulación, porque lo importante es que se realicen, lo importante es que las personas tengan, y los grupos sociales y los colectivos tengamos satisfechas nuestras necesidades básicas, que al final, en el ámbito de libertades, en el ámbito de económicos, sociales, culturales, ambientales,
son necesidades básicas de los grupos sociales y las poblaciones, lo que se satisface cuando se satisfacen derechos humanos. Entonces, por ahí hay una gran falacia. El segundo punto es, además de pensar en la práctica, los derechos humanos, a mí me parece que hay un punto esencial también que es que sí los pensamos diferentes, ¿no? Los derechos humanos, por ejemplo, el derecho de propiedad, y esto no lo digo yo, lo dice el garantismo, que no es un derecho humano, y es el derecho tronco del liberalismo del cual depende todo lo demás y todas las defensas de articulaciones de derechos humanos. Y la propiedad, ¿por qué no es un derecho humano? Porque no es universal, es exclusiva, es excluyente, es disponible, no es indisponible, para ver nada más las características formales de manera general. Y todos los demás derechos sí, pertenecen a todos y todas, son universales, la vida, las libertades y también los sociales, que son muy importantes y que no tienen, y todos tienen la misma jerarquía. Ahora, ¿qué pasa con nuestros países en América Latina? Bueno, esto se usa internacionalmente para decir violan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque tienen una forma y una expresión política de sistemas políticos, ideologías diferentes a la de Estados Unidos o a la preponderante en estas democracias liberales, y realmente usan el discurso a nivel global. Pero realmente, ¿cuál es la realidad de todo esto? Yo creo que violaciones de derechos humanos en todo el mundo, claro, porque problemas hay en todo el mundo y porque es imposible en un sistema mundo capitalista como el que vivimos hoy tener plenamente satisfechos todos los derechos humanos, ¿no? De todas y todas las personas, sino lo que tenemos que estar luchando constantemente porque se satisfagan y porque se realicen o porque no se violen, y si se violan, bueno, pues también resarcirlo, ¿no? Sí, hay zonas de Nueva York o Detroit o de Los Ángeles donde la tasa de mortalidad infantil es mucho mayor que en Cuba, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, quizás todos los barrios de esas grandes ciudades de los Estados Unidos. ¿Cuál es la tasa de mortalidad infantil en Cuba hoy, por ejemplo? Ahora no tengo el dato exacto. Bueno, la cifra exacta no. Pero normalmente subió un poco con la pandemia. Subió un poco con la pandemia en los últimos 2 años, pero producto de la crisis de salud que hemos tenido mundial, ¿no? Evidentemente. Pero en general es mucho mejor que en general es muy baja, sí, es muy baja, menos por cientos mínimos, menos 1%, a veces sube un poquito, 2, 3, 4%. Y el derecho a la vida de un niño recién nacido, pues es, no sé si el más importante derecho humano, pero uno de ellos, ¿no? Bueno, entonces, pues el derecho a la vida es el que rectorea todo. Entonces tenemos que poner las cosas en la balanza. Me comentabas, Milay, sobre unas reformas recientes en Cuba con respecto a la ley de la familia, por ejemplo. Hay nuevas libertades en Cuba que igual personas que no conocen les podría sorprender. Cuéntanos. Bueno, se acaba de aprobar ahora por referéndum el Código de las Familias de Cuba, que también ahí está vinculado a formas de participación democrática que tiene establecido Cuba y que, aunque realmente se había hecho con las constituciones, la constitución en el 2019 se aprobó una nueva constitución, también pasó por un proceso de consulta y de referéndum. Esto se había hecho en el año 75, también se había hecho con la primera constitución dentro del sistema político socialista después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Ahora se vuelve a hacer. Evidentemente Cuba ya ha pasado mucho tiempo, ha cambiado muchos aspectos económicos y de inserción en el mercado mundial, que tenía que cambiar la Constitución y también adaptarse a los nuevos tiempos, al mismo discurso de los derechos humanos que han sido regulados en la Constitución, etcétera. Una de las cosas que se debatió mucho en ese proceso constitucional fue el matrimonio igualitario. Es un hecho que se generó. La sociedad cubana, a pesar de los 62 años de revolución, sigue siendo una sociedad que tiene conservadurismo interno, sobre todo en estos aspectos. Se generó mucho debate y se dejó, a partir de la aprobación de la Constitución del 19, se dejó una discusión posterior que se acaba de dar sobre el Código de las Familias, donde se iba a regular, entre muchas otras cosas, el matrimonio igualitario. Pasó por un proceso de consulta, se hizo llegó hasta 26 versiones el código, 25, 26 versiones. Pasó por un proceso de consulta popular y se votó en referéndum.
el Código de las Familias para mí hoy en Cuba yo creo que va a ser una ley de gran avance a nivel no solo latinoamericano, sino global, por todo lo que reúne. Es un texto de más de 200 y pico artículos, muy exhaustivo, con mucha técnica jurídica, muy bien hecho, muy debatido en contradicción, porque hay gente que no está de acuerdo con determinadas cosas. Y ha sido muy interesante porque se están regulando cuestiones, por ejemplo, como la responsabilidad parental, que no es patria potestad. Ya ese concepto que también viene de Roma, pero que tiene que ver mucho con el pater familiae, no, la responsabilidad parental se abre a un espectro mucho más grande de responsabilidad entre muchos actores, no solo papá, mamá o papá, mamá, mamá, sino todas las personas que también tuvieran que ver con el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes también. Y hay hasta multiparentalidad regulado. Puede haber multiparentalidad. Vamos a llegar a un momento en que puede haber niños, niñas, adolescentes que van a poder tener a lo mejor quizás 3 apellidos. A todo eso podemos llegar. O sea, el sueño de que colectivos, incluso de padres, pudieran crecer juntos a un grupo de niños que podrían compartir los padres. El tema va a estar en que, a ver, puede haber una madre u otra madre. Los padres filiales y madres del niño o la niña o y la más adolescente. sus parejas de ellos, ¿no? Exacto, y se puedan separar y puede existir que uno ya no esté presente y venga otro. Pero no es una vida en comuna todavía. No. Bueno, ya está. Bueno, inicialmente sí hubo una regulación que proponía hasta cierto punto eso, pero lo cambiaron en la consulta y hubo quien planteó, y hubo personas que plantearon que les parecía bien. Que pensaran que podía haber, que la pareja no fuera solamente de 2, por ejemplo, ¿no? Todo eso se debatió, estuvo muy interesante. Pero bueno, el otro punto fue los principios fundamentales del código tienen que ver con el interés superior de los niños, las niñas, los adolescentes. El código completo está en función de esto, también de los adultos mayores, de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad. ¿Derechos a los cuidados? A los cuidados. Tiene toda una regulación con respecto a los cuidados, que ahora... ¿Se les paga desde el Estado a los Sí, cuidadores? de cómo protegerlos más, de cómo proteger, de cómo haya responsabilidad también desde los hijos y las hijas ya mayores de edad frente a las personas adultas mayores, que también... El tema de los abandonos y eso es tremendo, ¿no? Y la población en Cuba es una población de alta tasa tenemos una alta tasa de vejez, ¿no? Sí. Longevos. Sí, pero también de muchas personas en edad, en la tercera edad o más. Muy alta y baja tasa de natalidad. Aún más sorprendente entonces que la pandemia no les haya pegado tan fuerte, ¿no? ¿O sí les pegó igual de fuerte que en otros países? ¿O? A ver, el primer año Cuba cerró completamente el país en el sentido de no tener interacción. La propuesta del proyecto de cuidado fue específicamente cerrar y construir vacunas. Hacer todo el proceso de salud de construcción de vacunas. Hay 5 vacunas en Cuba. ¿5? 5. ¿Todos producidos localmente? Sí. ¿Y funcionan perfectamente? Sí, hasta donde yo me quedé están las vacunas para adultos, las personas adultas en general. Hay una vacuna para niños y niñas y adolescentes. Lo que pasa es que son varias para adultos, la de los menores, y se estaba haciendo una última nasal, que fuera nasal de prevención, etcétera, que se llama, hasta donde me quedé, se llamaba Mambisa, si mal no recuerdo. Las otras son Abdala, Soberana, y tienen como números, porque ahí depende si es para niños, niñas, etcétera. Y las produjeron, y entonces el primer año, pues, sí, la tasa de mortalidad fue, de letalidad, que es como se le dice, 80 muertos solamente. Bueno, sabemos siempre que hay, que en toda esta contabilidad hay más complejidades, ¿no? De números, etcétera, pero bueno, en esencia fue así. El segundo año fue el que más pegó, para que veas, en el 2021, porque en el proceso de confección de las vacunas, de investigación, no se había terminado, o estaba terminándose, pero teníamos dificultades con material por el bloqueo, con el tema de las jeringuillas. No sé si se acuerdan que hubo toda una campaña, incluso México donó jeringuillas a Cuba, hubo una donación impresionante para que se empezaran a poner las vacunas. Agarró la variante
no sé si fue la Delta, la Omicron, la que entró en el 2021, no recuerdo, y subió bastante la pandemia. Y sí llegó a un momento climático, incluso con un sistema de salud público que sí es un sistema universal, es un sistema muy abarcador en todo el país, que tiene sus dificultades materiales, por el bloqueo también, pero que tiene una capacidad grande de atención. Sí lo abarcó, pero bueno, enseguida que empezó el proceso de vacunación, enseguida bajó. A los 3 meses empezó a bajar y hay contabilizado unos 8.000 muertos. En comparación es muy baja la letalidad en Cuba respecto a toda América Latina, quedó en 2 y pico. En general, los servicios de salud, la expertise de los doctores, los servicios médicos de Cuba están en primerísimo nivel al mundo, o sea, compiten el conocimiento médico, científico, con cualquier país, ¿verdad? Ahí tenemos, yo creo que ahí hay 2 cosas. Uno es un sistema de salud pública muy consolidado, preventivo. Yo escribí un texto cuando el modelo de la pandemia y es muy interesante ver cómo surge todo ese sistema preventivo que es desde la base, con el médico familiar, hasta ¿Qué es lo los más hospitales? importante, lo preventivo, claro. Exacto, para que puedas siempre ir acotando y ir viendo qué está pasando en las personas. Por ejemplo, atender a las personas adultas mayores en el barrio, etcétera, etcétera, a las embarazadas, todo el embarazo se atiende y así, hasta que llega al parto y así. Y la verdad, otro aspecto fundamental, además de y de toda la infraestructura que se ha creado, porque hay una infraestructura de hospitales, de clínicas, desde el médico familiar, clínicas, etcétera, etcétera. Además, es toda la inversión. Hay dos aspectos más. En educación, que es el tema de que las universidades... En Cuba las universidades no son como la UNAM. La UNAM tiene todo dentro de la UNAM. Claro. Las universidades en Cuba están como especializadas. No sé, por ejemplo, Ciencias Médicas es una universidad específicamente que tiene filiales en todo el país, ¿no? Entonces, la inversión en el sentido de que fueran a estudiar jóvenes y que se gradúen y tener suficientes médicos, personal de la salud, porque hay médicos y médicas, pero también está todo, enfermerías, técnicos, etcétera. Es una cuestión muy planificada por la economía y que genera un muy graduados, que implica también mucho personal para atender a las personas. Y el otro punto es el punto de la inversión en biotecnología, que es un punto muy importante porque hay muchas cosas que se realizan en la industria biotecnológica cubana, pero un punto fundamental es la industria médica. Generar los propios medicamentos. En Cuba se producen, bueno, ahora hay una crisis, ahorita quiero hablar de eso para cerrar ese punto, pero se producen medicamentos, los medicamentos todo del cuadro básico se producen, y generar vacunas, generar también productos biotecnológicos que tuvieran que ver con prevención de enfermedades, vacunas y mucha investigación científica en función de esto. Por eso también las vacunas pudieron hacerse 1 año y tanto, las vacunas contra la COVID-19. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Tenemos una crisis económica, producto de esta crisis económica mundial, producto también del bloqueo, producto también de nuestros errores como país. Yo todavía me siento parte, aunque llevo 20 años acá, mitad y mitad. Pero, y sí hay en materia de calidades y todo ha mermado, y en este momento hay mermas de producción de medicamentos, también de industria médica, de equipos médicos. Pero yo creo que todavía sigue siendo un sistema de salud envidiable para muchos países de América Latina y del norte. Y hasta también nos vinieron a ayudar muy solidariamente los médicos cubanos aquí en México durante la pandemia también. Sí. Ahorita hablamos de eso porque eso es también polémico, algunas declaraciones de la oposición mexicana e internacional. Regresamos ahorita en unos segundos para continuar con nuestro diálogo muy importante con Milay Burgos. No se vayan. Aquí seguimos con Milay Burgos. Gracias, Milay. Estábamos hablando de ese tema que no tendría que ser polémico, la visita de unos médicos de alta especialidad, personal médico en general de Cuba para apoyar a México y muchos otros países. Esto ha sido una tradición histórica desde tiempos de Che Guevara, ¿no? O sea, de que Cuba pusiera el ejemplo global de apoyo humanitario. Pero hay personajes como Luis Almagro o otros copias de él en otros lados
que dicen que esto es una explotación de los médicos, que los obligan con tal de recibir divisas, que una teoría de conspiración terrible. Cuéntame de esta larga historia de la diplomacia humanitaria cubana y por qué hay estas reacciones, ¿no? Bueno, hay que decir que una de las bases del sistema socialista, incluso estaba en la Constitución del 75, que es la cuestión del internacionalismo, ¿no? Eso viene del socialismo real, pero tiene unos valores humanistas tremendos. Y es el tema de ayudar a los otros, a las otras, o la máxima de Martí, ¿no? Patria es humanidad. Patria no es la patria, es la humanidad. Somos todos y todas. Y ayudarnos entre todos y todas siempre es importante. Y Cuba tiene... A ver, Cuba es un país que de una riqueza espiritual, cultural tremenda. Nosotros no hay riqueza económica, es una isla. En las islas de por sí tenemos pocas producciones, no solo Cuba, pueden revisar las mismas islas del Caribe, como cuáles son sus rangos económicos. Y además nosotros estamos bloqueados hace 62 años. Bloqueados, y digo bloqueo, no es embargo, es bloqueo económico y comercial y financiero de Estados Unidos. Y si hay una entidad o un grupo, por ejemplo una empresa de México que quiere comerciar con Cuba y tiene relaciones con Estados Unidos, la pueden multar. Porque el tema es que dicen, bueno, puede hacer relaciones con otros países, no con Estados Unidos. No, es que también te pueden multar a la empresa mexicana o a la empresa de cualquier país de América Latina o de cualquier país del mundo, que lo que hacen es decir, bueno, lo voy a hacer de todas maneras. Y nos dificulta muchas cosas, nos dificulta en insumos, nos dificulta en materia prima, a pesar de todo eso ahí vamos. Pero lo importante acá de esta noción de solidaridad, y lo quiero conectar, hablé del bloqueo, pero quiero conectar justamente con el punto de que una de las cosas que se ha visto en Cuba en los últimos 30 años es que, bueno, fortalecer esa formación de seres humanos y compañeros que tenemos en Cuba con una alta profesionalidad en salud, en educación, sobre todo, y también que eso fuera un ámbito internacionalista de ayuda en caso de necesidad, en caso de catástrofes, por ejemplo, porque además las brigadas médicas cubanas, que se llama Henry Reef, justamente, claro, como el norteamericano, han ido justamente a África, han estado en África, han estado en América Latina. Cada vez que ha habido una catástrofe, ahí están, se han brindado incluso para ir a Estados Unidos. Si mal no recuerdo con el huracán Katrina, pero no quisieron. Claro. Entonces, este ámbito de solidaridad sí cambió en los últimos 30 años, no 30, en los últimos 15 años, 15, 20 años, a que también fuera una forma de solvencia, de que entraran recursos al país, porque son nuestros, vamos a decir, es de la manera en que tú has generado claro. Un tipo de recurso, que en este caso es de profesionalización de una fuerza laboral, y realmente, evidentemente, es el Estado el que hace los contratos con los países. Y sí, si hay un contrato, el Estado media y todas estas cuestiones, pero aquí en México se les está pagando a los médicos, se les está pagando a ellos, aunque el Estado también cobre una parte. Claro. Yo no tengo datos de los contratos, pero esa es la acusación que hay en el medio, ¿no? Que esta diplomacia internacionalista, que en materia de catástrofes es gratuita, ha habido un momento determinado en que se hizo profesionalmente en función también de adquirir recursos. Pues ahora sí, el León cree que todos son de su condición, ¿no? Los Estados Unidos también da su ayuda humanitaria a cambio de que les compren armas, ¿no? En muchos países, ¿no? Entonces... Y bueno, la verdad, a México vinieron médicos cubanos, se ha planteado, se ha dicho, y se ha dicho oficialmente, incluso que en el momento más crítico de la pandemia, si mal no recuerdo, finales del 20, inicios del 21, vino una brigada de 600 médicos que estuvo acá ayudando muchísimo, que había un hospital, creo, si mal no recuerdo, en Tláhuac. Estoy diciendo cosas que recuerdo porque además conozco uno de los médicos que tiene que ver con mi familia, que estuvo acá. Ah, mira. Sí, estuvo acá y trabajaron muchísimo y estaban ayudando todo lo que podían, porque además también hay una experiencia muy fuerte en temas de pandemias. Claro. La pandemia fue nueva para todos, pero en materia, porque son brigadas que han estado cuando ha habido ébola, otro tipo de enfermedades, donde tienes todo un protocolo ya establecido, estudiado, de cómo tratar este tipo de enfermedades. Pero bueno. Ahora, regresando a un tema que te interrumpí, que estábamos hablando sobre este nuevo código de la familia. De las familias. De Cuba, hablando de una forma liberadora o
transformadora de ejercer el derecho. Realmente es una ley de vanguardia, de avanzada. No conozco ningún otro país que genere tantas libertades, ¿no? Para las familias y acepte tanta diversidad, ¿no? Bueno, y de hecho se regula el matrimonio igualitario, como ya les comenté, bueno, la responsabilidad parental, la multiparentalidad, pero a mí me parece muy importante otras instituciones que se regulan ahora, que es justamente, además del matrimonio igualitario, la gestación solidaria, que es un tema muy polémico hoy, por el uso del cuerpo de las mujeres, ¿no? La maternidad subrogada, pues. Es la maternidad subrogada. Y bueno, es muy criticado en lugares donde está establecido, donde más bien se mercantiliza el cuerpo de las mujeres. Pero justamente la manera en que está establecido, en que se discutió y se debatió sobre este tema, primero es la necesidad de por qué regularlo. Y es la necesidad, justo tenemos muy baja natalidad, por ejemplo, en Cuba hay muy baja natalidad, y hay muchas personas que quieren acudir a otras para poder tener hijos. Está regulado con muchos candados, en el sentido de que esté probado en materia de salud. Tenemos un sistema de salud público también, no es un sistema de salud privado, es un sistema de salud público que tiene toda una serie de niveles, escalas en las cuales tienes que participar, entonces tiene que estar probado que no puedes tener hijos o hijas, o no puedes procrear. Tiene que haber una relación de afectividad con la persona o la madre, en este caso, que va a ser la gestación solidaria. Y tiene que haber una decisión judicial. Entonces tampoco es que esté abierto, ni mucho menos, ni estamos facilitando para nada la mercantilización del cuerpo de las mujeres, para nada. Y va a ser muy difícil a ver, los casos pueden darse, pueden intentarlo, pero sacar a un niño de Cuba, un bebé, así nomás, es bastante difícil. Y lo otro importante de la gestación solidaria es que también estamos defendiendo los derechos de las parejas homosexuales hombres. Y ¿por qué no? Si pueden tener hijos. Entonces, estamos a favor del matrimonio igualitario, pero no estamos a favor de que tengan hijos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre los derechos humanos que se confrontan, ¿no? En tensión ahí en la práctica. Y me da mucho gusto que me preguntes, porque ha habido como un poquito de tergiversaciones en algunos ámbitos acerca de lo que se reguló. Está muy bien regulado. Necesita incluso decisión judicial, como también te dije. Entonces tiene que pasar no solo por el sistema de salud público, sino también por el sistema judicial, ¿no? Para que se autorice. Pero hay tantos mitos y fantasías que la gente genera. Es increíble cómo estamos colonizados, ¿no? Por ideas, o sea, otra vez, ¿no? Desde los Estados Unidos, como todo se mercantiliza, ¿no? Inmediatamente se ven nuevas libertades o formas de entender la familia. No, pues quieren lucrar con eso, porque ahora sí, de nuevo, el león cree que todos son de su condición, ¿no? Sí, lo que pasa es que en el mundo sí hay este fenómeno del uso del cuerpo de las mujeres y la mercantilización, y estamos en contra de eso, claro, por supuesto. Pero no puedes dejar de ver que esto puede ser una realidad y puede ser también una solución para muchas personas que quieran tener hijos, hijas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Hay un tema más amplio donde nos has apoyado muy generosamente, Milay, que es sobre repensar la democracia a partir de estas mismas discusiones, ¿no? El programa Universitario de Democracia, que tenemos el honor de dirigir aquí en la UNAM, de que forma parte también de este programa, estamos intentando poner nuestro granito de arena para generar otras formas de entender qué es la democracia. Esta democracia estrictamente liberal, representativa, no está rendiendo los frutos que tendría que rendir. ¿Cuál sería otras coordenadas para pensar las cosas desde América Latina? Yo tengo esa esperanza que América Latina como región ya hoy está dando un ejemplo de construir otra manera de entender la democracia. Así como Francia en su momento, los mismos Estados Unidos, es hoy América Latina el centro de la experimentación democrática de vanguardia para esto, pero no sé si estoy exagerando. Tú cuéntame tu opinión. Bueno, yo siempre creo que nuestros pueblos siempre, vamos a llamar ese sur global, ¿no? Que no es solo América Latina, sino los que somos dominados por los centros hegemónicos o hemos sido dominados históricamente y que siempre estamos en rebeldía, ¿no? Porque que seamos dominados no quiere decir que no
No caminamos sobre la rebeldía, la resistencia y la rebeldía y la liberación en caso de que los procesos lleguen a buen fin, ¿no? Político, social. Y yo sí creo que evidentemente tiene que desde nuestros pueblos surgir también todos estos enfrentamientos a las visiones tradicionales de la democracia, que lo hemos dialogado en el curso, ¿no? Siempre el inicio de esa noción de la democracia era participación. Estamos de acuerdo que era en la antigüedad, que era una Grecia o una Roma esclavista, pero que evidentemente pensaba una participación de la ciudadanía, ¿no? Y una ciudadanía acotada, limitada, pero no una representación, ¿no? Ahora, esto cambió en el siglo XIX y está muy vinculado a pensar una democracia coartada, restringida, una representación alejada justamente de los pueblos, y esta es la que hay que ir reformulando y se viene reformulando hace varios años, y yo creo que lo importante hoy es mezclar la representación con la participación, ¿no? Una representación que cada vez tenga más vínculos, más relación con ese elector en materia de rendición de cuentas, de revocación de mandatos, porque no puede ser que la democracia sea solamente el momento electoral, ¿no? Que tú votes y se acabó, no, que después te rindan cuentas, porque tú votaste por ellos y que tú los puedas revocar, pero no solo. México avanzó con el nivel presidencial, y los demás, las demás estructuras que son votadas, yo creo que deben rendir cuentas, es un elemento fundamental de participación y también de revocación. Esa es una línea de participación, pero hay muchas líneas de democracia participativa que siempre deben llevar deliberación, asambleísticas, de toma de soluciones. Sabemos que tenemos grandes ciudades, que es un problema participar todo el tiempo en las decisiones, pero evidentemente hay cosas que se pueden solucionar en lo local. Sí. Lo local es fundamental en un proceso de democracia participativa deliberativa. Y mientras más localizado está, las decisiones se pueden tomar, ir tomando decisiones y construyendo lo público. Lo público, esto que mencionas de lo de la asamblea, me parece una figura fantástica, ¿no? Eso de la deliberación pública, de intentar de convencer directamente a tus vecinos, tus colegas, tus compañeros en una asamblea, que las asambleas luego pueden ser eternas, ¿no? Cualquiera que haya participado en una asamblea estudiantil, o una asamblea de un condominio, o una asamblea de un sindicato, sabe que pueden durar. Sabes que las asambleas, por ejemplo, de la CENTE, ¿no? En Oaxaca, pueden durar hasta 3 días, ¿no? Noche y día, ¿no? Y no salen hasta que haya un acuerdo. Puede llegar a extremos, pero tampoco es como para tomar el cortocircuito de que, bueno, vamos a votar, ¿no? Con esas boletitas y la urna, y como si eso fuera el corazón de la democracia, la urna, ¿no? Tenemos que pensar mucho más ampliamente, ¿no? No, la construcción tiene que estar en esta construcción de consensos, que no es mayoría, ¿no? La construcción de consensos es ponernos de acuerdo. Siempre se plantea que ya votas cuando ya definitivamente no puede haber acuerdos, ¿no? Exacto. Pero si tú logras un consenso, que es generar una discusión donde logremos llegar a acuerdos y de ahí procesar los disensos que hay, es importante. Claro, pero esa participación tiene que ser en plano de igualdad, porque vivimos en un sistema capitalista mundial y vivimos con grandes poderes privados, no solo los poderes que existan de clases políticas, poderes políticos, sino poderes privados, que estamos en una situación de desigualdad tremenda. Entonces, eso hay que equilibrarlo para participar también. Hay que ver qué tipo de asambleas se pueden generar. Claro, si no terminan reproduciendo las mismas desigualdades, ¿no? Exactamente, se reproduce lo mismo y realmente por eso también todavía se necesita la representación, se necesitan los poderes estatales, porque los poderes privados son poderes realmente muy fuertes frente incluso a los estados, y hay que acotarlos. Yo sí creo que lo fundamental sería acotarlos en el sentido, y sobre todo pensando, cortar todo tipo de brechas de desigualdad, ¿no? De desigualdad en participaciones políticas,
en la cuestión económica. Y ahí viene el otro punto, que es la democracia económica. Porque las personas siempre pensamos en la democracia política, Claro. pero justo cuando hicimos en el árbol de la democracia, me pidieron Sí, el video del Che, cuando me pongo a agrupar toda la información, y es un punto fundamental de la línea de socialización del poder, que también es democracia económica. Claro. Que participemos en las decisiones económicas, que seamos... Y ahí hay un punto importante, porque estamos hablando de los trabajadores. ¿Cómo los trabajadores podemos participar en nuestras entidades, pensemos en las fábricas, hay fábricas, estoy de acuerdo, pero también pensemos en todo tipo de entidades, que participemos en la construcción colectiva de lo que se produce en ese espacio. Cómo lo producimos, cómo se produce, cómo se va a distribuir y también la ganancia final, vamos a decirlo así, ¿no? Y esto es muy importante porque no puede haber democracia política sin democracia económica. Como si fuera estrictamente un término político-jurídico la democracia, ¿no? Cuando es una forma de convivir en todos los ámbitos. Exactamente. En la familia también, etcétera. Bueno, también ahí. Ese me están es el otro avisando gran... que se nos acabó el tiempo, querida Milay. Pues Un último mensaje rápido de nuestra comunidad de la UNAM, a los alumnos de la Facultad de Derecho. Bueno, muchísimas gracias, John, por invitarme al espacio. Me da mucho gusto. Yo vine a México a estudiar a la UNAM, a estudiar posgrado, y bueno, fui haciendo aquí mi carrera académica, aunque estoy en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que me gusta mucho como proyecto crítico de socialización de la educación, y muy contenta para los estudiantes de Derecho, nuestros estudiantes allá, acá, en todos lados, que piensen siempre que el derecho, además de ser un instrumento de dominación, es un instrumento también de liberación, pero que sobre todo hay que usarlo con ética, ¿no? Y pensando siempre que vivimos un sistema muy desigual, luego entonces nos hace falta muy buenos abogados y abogadas que luchen también por acortar esas brechas de desigualdad. Muchas gracias, querida María. No, gracias a ti. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a nuestro querido público por acompañarnos una vez más aquí en TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días para continuar con estos diálogos por la democracia.